Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección seguiremos adelante con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 12, verso 41 al 48, donde veremos el siervo infiel. Si recordamos la lección pasada, estábamos hablando de la enseñanza de Jesús acerca de siervos fieles. Y aquí vemos lo opuesto, ¿verdad? Esto es para hablarnos de una forma clara. El Señor Jesús simplemente quiere decir que para siervos fieles, es decir, los que esperan la venida de su Señor y trabajan de acuerdo de la palabra de Dios, son obedientes y fieles, hay recompensa, hay bendición cuando el Señor vuelve por segunda vez. Pero esta lección, el Señor dice, pues para la persona que es infiel, no le va a ir tan bien, ¿verdad? Los que trabajan de una forma que sirven a sí mismos y que no trabajan de una forma fiel según la voluntad de Jesús, estos deben esperar, en vez de bendición, condenación y juicio. Vamos a ver lo que dice el Señor aquí, siguiendo la enseñanza, ¿verdad? Esta es, vamos diciendo, la parte que continúa después de la primera que vimos la lección pasada. Dice el verso 41 de esta manera. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bueno, aquí comienza de una forma interesante. Pedro le pregunta al Señor Jesús si Jesús le está hablando esta parábola a todos o solamente a ellos, es decir, los discípulos, los apóstoles. Y esto reconoce, ¿verdad?, que a veces las enseñanzas de Jesús están dirigidas a, sí, diferentes personas. A veces el Señor habla a los fariseos, a los líderes judíos, a veces a los discípulos, a veces a las multitudes. Entonces Pedro quiere hacer la pregunta, ¿verdad?, si esto se aplica a nosotros, discípulos, o es para todos, o quién. Y la idea es que cuando Jesús contesta, Él contesta de una forma general para decir, bueno, en verdad aplica a todos, pero en especial a aquellos quienes han recibido un cargo o tienen una responsabilidad entre el pueblo de Dios, porque la parábola habla de un mayordomo fiel. Debemos recordar que en esta enseñanza el mayordomo es quien sirve a su señor. Entonces los que tienen un cargo, vamos diciendo líderes espirituales, las palabras se aplican de una forma muy directa a ellos. Yo creo en su mente. Cuando Jesús enseña esto, Él está hablando de los líderes judíos del pueblo de Dios, los ancianos del pueblo de Israel. Ellos no han sido fieles, ¿verdad? Ellos no han reconocido la palabra de Dios realmente, no han obedecido esa palabra, no han tenido vidas de obediencia. Pero aquí también Jesús está hablando de líderes futuros en la iglesia, los discípulos, los apóstoles. Y en otra forma también el Señor está hablando de todos los discípulos. La idea va a ser de que Jesús espera fidelidad de todos aquellos de nosotros quienes nos llamamos discípulos o siervos del Señor, ¿verdad? No olvidemos, el contexto aquí es de un señor que está lejos, se ha ido en un viaje y ahora va a volver. Y la esperanza de los siervos mientras está fuera el amo es de ser fieles para que cuando regrese el amo, ¿verdad?, el Señor, entonces puede dar recompensa, bendición para los que han actuado de una forma fiel. Esa fue la lección pasada. Entonces aquí vemos la segunda parte de esa misma lección,
¿Qué de aquellos que no se comportan de una forma fiel, de una forma obediente a las palabras de su Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, al comenzar esta parte, el Señor habla otra vez de la persona fiel. Sí, el que es bienaventurado es quien está trabajando arduamente en las cosas del Señor, está esperando, velando por la venida de su Señor y está viviendo de una forma obediente. Ese es el mayordomo fiel y prudente aquí del verso 42. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces esto recuerda la enseñanza que acabamos de ver en la última lección de los siervos fieles. Pero a continuación, comenzando específicamente en el 45, vemos el otro lado, que de las personas que operan o obran de una forma opuesta a esta. Esos son los siervos infieles y el enfoque de esta parte. Vemos el verso 45. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bueno, aquí está, ¿verdad? El énfasis está sobre el siervo infiel. ¿Quién es el siervo infiel? Aquel siervo que piensa, bueno, mi Señor se está tardando, no va a regresar pronto, quién sabe cuándo va a regresar, o aún si va a regresar, ¿verdad? Comienza a golpear a los criados, a las criadas, comer, beber, embriagarse, ¿verdad? Todo esto otra vez es un cuadro que describe a los líderes de los judíos, quienes en verdad han descuidado de la nación, han descuidado del pueblo de Dios. Pero el peligro es que dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, líderes o siervos en general podemos actuar de una forma muy semejante. Entonces las palabras aquí pueden aplicarse a cualquiera. A cualquier cristiano discípulo, cualquier siervo del Señor, en especial si tiene un tipo de cargo o autoridad, debe ser fiel en su tratamiento de otras personas, ¿verdad? Entonces podemos decir que en un nivel el Señor se está refiriendo a líderes dentro de la iglesia, ¿verdad? Maestros, profetas, ancianos, todos los líderes quienes tienen un cargo en la iglesia, personas quienes ejercen autoridad, esas personas deben servir con más diligencia y por más razón ser fieles, porque ellos están tratando y siendo líderes del pueblo, de la gente. Pero también no es solamente para los líderes, como digo, estas palabras se aplican a cualquier siervo, cualquier discípulo, cualquier cristiano, quien no responden de una forma fiel. ¿Verdad? Es como en otras parábolas cuando el Señor habla de aquellos quienes se prepararon y son obedientes y ya se les da una recompensa. Aquí es igual, pero la imagen cambia un poco. El énfasis es de evitar ser como el siervo en esta parábola. No queremos ser como él, ¿verdad? Porque el Señor viene cuando, verso 46, cuando nos espera. No sabemos nosotros, los siervos del Señor, cuándo vuelve el Señor por segunda vez. No sabemos. El punto es que debemos estar viviendo de una forma obediente, de una forma fiel en las obras, en el trabajo de nuestro Señor cuando el Señor vuelva. Eso ya vimos en la lección pasada. Entonces aquí vemos el otro lado, ¿verdad? Como decimos, el siervo que no
está viviendo de una forma fiel y obediente. ¿Qué le pasará a esa persona? Bueno, dice que el Señor al volver lo castigará. Y aquí vemos esta idea que es muy importante reconocer, ¿verdad? El Señor Jesús al volver va a recompensar a aquellos siervos fieles y obedientes con bendición. Eso es lo que debemos ser nosotros, ¿verdad? Fieles y obedientes mientras el Señor está fuera hasta que regrese por segunda vez. Pero el otro lado también se tiene que proclamar. Si llegamos a ser siervos infieles, desobedientes, quienes malgastamos los bienes del Señor, no debemos esperar recompensa, debemos esperar juicio y condenación. Por eso dice que le castigará duramente, verso 46, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conoce la voluntad de Dios. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Si conocemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no tenemos excusa por vivir una vida aparte de aquella que es fiel. No se preparó, dice, ni hizo conforme a su voluntad. Esta persona va a recibir muchos azotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pecado con conocimiento. Lo ha hecho al propósito, sabe, ¿verdad? Y todavía ha decidido actuar de una forma infiel, descuidada, desobediente. Esa persona que tiene conocimiento de su amo, de su Señor, de su palabra, de su voluntad, debe y tiene más responsabilidad para ser fiel que las personas que no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Y esa es la última parte aquí de la lección. El verso 48 dice, pero aquella persona, aquel siervo que no conoce la voluntad, ¿verdad?, de su amo. Verso 48 dice, y hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Hay ciertas personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo será el día de juicio para ellos? Bueno, solo el Señor sabe, pero puede decir, ¿verdad?, que entre poco conocimiento tuvo, tal vez la condenación pues no es tan grave como para aquellos quienes sí tenemos información y conocimiento de la palabra de Dios. Si tenemos ese conocimiento y todavía nos comportamos de una forma infiel, somos peores que aquellos que no tienen conocimiento, ¿verdad? Y esa es la idea aquí. Por eso la última parte del 48 dice, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esa última parte del 48 es tan importante porque dice, ¿verdad?, que las personas quienes hemos recibido conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad más alta para obedecer esa palabra y esa voluntad. Más que las personas que no tienen conocimiento de Dios, nosotros quienes sí hemos recibido, vamos diciendo la palabra, tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, tenemos una más alta responsabilidad de vivir una vida fiel, conforme a esa palabra, conforme a esa voluntad. Entonces, esta es una advertencia para todo cristiano, en especial los que son líderes, para que ejercen su liderazgo de una forma fiel, de acuerdo de la palabra de Dios, y no maltratar a otros. Pero también es una advertencia para todos los discípulos de Jesús, vivir una vida fiel y obediente, esperando y aguardando la venida de Jesús. Entonces, en verdad, es una enseñanza que se aplica ¿a quién? A todos los discípulos y también a los que están en posiciones de autoridad o en, vamos diciendo, el liderazgo, ¿verdad? El punto es que tenemos que actuar y vivir de una forma fiel. No importa si somos líderes o discípulos o cualquier persona, queremos vivir vidas de fidelidad y obediencia del conocimiento que hemos recibido. Entonces,
la advertencia es fija, tanto como la promesa de recompensa que mencionaba Jesús en la última lección. Eso es algo bueno y sí, claro, esperamos, ¿verdad? Que si hemos tenido una vida fiel a Dios, el Señor nos va a dar una recompensa al volver por segunda vez. Pero la promesa es igual de condenación si pues nos olvidamos de esa palabra, si desobedecemos, si no ponemos atención, si malgastamos la gran oportunidad que tenemos como hijos de Dios. Podemos responder, en fin, de una forma fiel o infiel. Y claro, aquí Jesús quiere que estemos pendientes de la posibilidad de condenación si es que actuamos de una forma infiel. El Señor siempre, ¿verdad?, promete grandes bendiciones para su pueblo fiel. Y nos gusta escuchar eso, y sí, claro. Pero también debemos poner atención a las advertencias de lo que va a suceder con personas quienes actúan o responden de una forma desobediente o de una forma infiel. Y eso es importante para nosotros escuchar también. Claro, queremos ser siervos fieles, no infieles, pero hay que escuchar la palabra a los dos, ¿verdad? Para pues tener un buen conocimiento de lo que espera Dios de nosotros. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección enfocando en esta verdad pues nos ayude, nos anime a ser siervos fieles y evitar entrar en las palabras de condenación que menciona el Señor Jesús aquí. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. En la próxima lección seguiremos estudiando más. Así que, hermanos, espero que hasta entonces todos se encuentren muy bien, reciban un gran saludo, un abrazo y, como decimos, gracia y paz.